¿Qué tal? Muy buenos días. Qué bueno que nos encontremos una vez más. Pues hoy queremos conversar con ustedes acerca de algo que también debe ser importante y es saber cuándo procede una demanda en daños y perjuicios. Pues con frecuencia suelen preguntarnos en nuestro ejercicio sobre este asunto y quise hoy conversar con ustedes acerca de este importante tema. ¿Qué es la demanda en daño y perjuicio? Inmediatamente escuchamos la palabra demanda, debemos pensar en petición, lo que se quiere lograr con la acción judicial. Y la demanda en daño y perjuicio, sobre todo si nos referimos en el ámbito civil, ofrece precisamente reparar un daño y no sancionar en sí per se, sino simplemente reparar el daño. De hecho, es confundida con frecuencia con la demanda en responsabilidad civil porque la reparación en daños y perjuicios implica también una resarcición en materia civil. Eh, Según el artículo 1382 del Código Civil, allí es que se encuentra la base para la demanda en daños y perjuicios. ¿Qué dice este artículo? Que cualquier hecho del hombre que causa a otro un daño obliga a aquel que lo causó precisamente a repararlo. El hecho del hombre que causa un daño obliga a aquel que causó a repararlo. Es ahí la base de la demanda en daños y perjuicios. ¿Y cuáles van a ser las causas? Mira, lo primero es un incumplimiento. Pudiera provenir del incumplimiento de un contrato, pudiera provenir del incumplimiento de un acuerdo, para entenderlo más fácil, la misma falta, o que no se puede obtener el cumplimiento prometido de forma específica y a su vez esto ha producido un daño. No así la relación, por ejemplo, que existe meramente médico-paciente, que por ejemplo pudiera darse. A veces el médico hace la expertise del lugar, pero no puede tener un resultado porque no del todo depende de su profesionalismo ni de su experticia. Por ejemplo, en esta demanda en específico y que después pudiera ser objeto de análisis también nuestro, para que una demanda en daños y perjuicios de materia médica persista, hay que demostrar la falta. Hay que demostrar la falta sí o sí. Es decir, recuerda que la intención del médico es salvar una vida, no dañar otra. Eh, o arreglar ciertas cosas, ¿verdad? En materia de salud y sobre todo de estética, por ejemplo. Ahora, ¿dónde recae el daño y perjuicio cuando un médico actúa? Bueno, si incumplió un protocolo, si aplicó mal un medicamento. Y de ahí lo interesante de este tipo de demanda en sí, porque depende más que del abogado en sí, quien decidirá esta demanda, es el análisis médico que se haga del caso. Y no solo el análisis médico como tal, sino que ante un tribunal, ante un juez, ese otro médico o otro experto en la materia pueda determinar y mostrarle al tribunal que hubo una falta. Una vez mostrado esto, entonces sí procede una reparación en daño y perjuicio. Para demandar es eminente que debe haber un daño, sin daño no hay perjuicio, y que exista un nexo causal. Y aquí nos detenemos un poco. Un nexo causal. ¿Qué sería un nexo causal? Bueno, por ejemplo, poniendo como ejemplo y volviendo al ejemplo de la demanda en daño y perjuicio por materia de médica, es decir, es que la cirugía mal practicada, por ejemplo, provocó una hemorragia. Días después, esta hemorragia produjo eh, algún shot o algún daño en el paciente y quizás, qué sé yo, alguna otra enfermedad. Entonces, el nexo en sí fue la cirugía. Eso es el nexo causal.
Estas cosas tienen que darse para que proceda una demanda en daño y perjuicio, sobre todo si en materia médica, sobre todo, ¿verdad? Pero también existe la posibilidad de que sean otras los tipos de demanda que en reparación de daños y perjuicios. En procesos de este tipo, por lo general es común que lleguen a un acuerdo sin tener que llegar a los tribunales. Y recuerde que ese es el consejo que siempre le damos. Siempre. Un mal acuerdo es mejor que el mejor de los pleitos. Aunque dicen por ahí que un mal acuerdo es mejor que un buen pleito, yo digo que un mal acuerdo es mejor que el mejor de los pleitos. Esto así en razón de que los procesos, como comúnmente decimos, son desgastantes, son físicamente, emocionalmente también desgastantes. Así que lo ideal es llegar a un acuerdo. Bueno, si eso sucediera, que se ve involucrado en un proceso en el que lo estén demandando en daño y perjuicio, el consejo número uno es hágase asistir de un buen abogado. Y cuando decimos de un buen abogado, lo decimos por la sencilla razón de que no todos los abogados son expertos en determinada materia. Así como en la medicina, los hay que son expertos en el corazón, como los cardiólogos, el gastroenterólogo, el estómago y así por el estilo. Asimismo, hay profesionales del derecho que se dedican a una rama en específico, que son buenos tal vez en un asunto civil, pero no tan buenos en uno penal. Y aunque como experto en la materia, quizá el abogado tenga conocimiento general de cada cosa, así como lo tiene, por ejemplo, el médico, hago el símil para dar a entender, el médico general, que quizás tiene conocimiento a sí mismo, como lo dice la materia general, así sucede más bien con los abogados. Pero ese experto en su determinada rama, aquel que solo se dedica a ciertas cosas, si sucediera que lo demandaran, es bueno que se haga de una buena asesoría de un abogado y que si es usted que necesita demandar, piense en esto, piense si hay un daño, si hay un nexo causal, piense si realmente hay un daño que merece ser reparado. Muchas veces con frecuencia, algunas de las demandas que vemos tienen en sí un matiz injusto y a veces un asunto cuasi personal del demandante y el demandado, y que por eso demandan. Y ese tipo de acciones no hacen más que neciar el alma, es decir, no hacen más que quitar la paz, porque a lo mejor no se dan las condiciones, no está la falta, no está el daño, no está el nexo causal para la demanda, y se convierten en una pérdida de tiempo y en un gasto de dinero para las partes implicadas. Pues siempre un placer conversar con ustedes, espero que tengan el mejor de los días y recuerden que estamos aquí y que si desea que hablemos de algún tema en específico, lo vamos a tratar sin duda. Así que suscríbase a nuestro canal y siempre un placer bonito compartir con ustedes. Que tengan buen día.